la primer pregunta que yo te, digamos, o sobre la que yo había dado algunas vueltas, digamos, porque nosotros estábamos trabajando el año pasado, y me pareció que el año pasado, Mario, vos en el Congreso dijiste algo vinculado a los institutos de formación docente. Entonces, claro, nosotros hemos visto que una necesidad que los formadores de los institutos de formación docente, como también de las escuelas de fútbol, porque ahí veo que o se puede observar de que no hay coherencia en los programas. Algunos dicen vamos a meter esta materia, vamos a poner esta otra, pero no tienen mucho que ver con la realidad existente, ¿no? Entonces, la idea es que adquirir nuevos conocimientos y ver qué se podría implementar en los diseños curriculares, en tu criterio, o de qué manera te parecería a vos que estando, o sea, o con tu experiencia, se podrían manejar estas instituciones para generar mayor empatía en los alumnos y se movilicen de otra manera, ¿no? Generar un mayor compromiso también en los profesionales, porque hay algunos, por ejemplo, en los cursos de entrenadores, lo único que necesitan o quieren es el papelito de técnico para que lo habilite a entrar a la cancha. Y la formación deja mucho que desear con la realidad que se vive de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Pasa un poco por ahí, Mario. Bien, te voy a dar un punto de vista, espero que sirva, complemente, y es un punto de vista como cualquier otro, ni mejor ni peor. En primer lugar, bueno, yo soy profesor universitario hace 31 años. Schopenhauer no quería a los profesores universitarios. Y me doy cuenta de que en definitiva, como profesor universitario con el correr de los años, vas perdiendo virtudes, vas perdiendo frescura, vas perdiendo un montón de cosas. Creo que el concepto de claustro universitario es nefasto, porque muchas veces, precisamente, se termina generando una puja de poderes y de egos tan fuertes que se traslada al diseño de estructuras curriculares, las cuales luego pierden absoluto contacto con la demanda social. El problema de ser profesor universitario es que cuando pasas mucho tiempo ahí en la universidad buscando tu reconocimiento, dejas de leer la demanda social y pasa muy parecido a los laboratorios de fisiología, ¿no? En donde los investigadores están más concentrados en el litigio personal que tienen con otros investigadores, claro, demostrar que están equivocados o defender sus posturas, que pierden contacto con la necesidad real de la sociedad. Y eso es lo que me parece sucede a nivel de las universidades en nuestra carrera, en donde se forman como pequeños núcleos o guetos, entre comillas, intelectuales, donde un grupo limitado, porcentualmente limitado de profesores, defienden con uñas y dientes lo que consideran tiene que ser no solamente el programa de educación física, sino también la identidad de la educación física, pero con un divorcio muy importante de la realidad. Eso es malo en el sentido de que tenemos que estar al servicio de la demanda social. Y ningún profesor, ni grupo de profesores, tendría que tener algo así como la potestad de atribuirse ser propietario de la identidad de una actividad como la educación física, como vemos que acá pasa en Argentina. Entonces, ahí es donde me parece que empezamos a fallar, y en definitiva, los profesores que más tiempo están en la universidad y que menos trabajo tienen fuera de la universidad, son los que terminan definiendo el plan de estudio. Están presentes en las asambleas, cuando vos tenés que estar con los equipos, yendo de acá para allá, y terminan, digamos, imponiendo sus pareceres en la estructuración de una currícula. Argentina básicamente está desde el punto de vista curricular, hay una idea que subyace, muy, muy discutible,
que tiene que ver con la educación física para la escuela, y en la escuela y fuera de la escuela no. Yo estoy en contra de esa idea, Mario. Para mí, a mí me gusta el modelo brasileño, en donde son todos profesores de educación física. La educación física es educación física en la escuela, en los clubes, en las colonias, en los centros de salud, y no solamente en la escuela. Entonces, el modelo, te cuento una anécdota rápidamente. En el 2014 me invitan a un congreso en San Pablo. Voy, expongo, hablo, todo bárbaro, y después de mi ponencia elegían al personal trainer del año. Yo estallé, me agarró una bronca bárbara. Le digo, si ustedes están a favor del personal trainer, no me hubieran invitado si saben que yo defiendo a muerte la educación física. Me dice, no se enoje, no se precipite. Acá no puede ser personal trainer si no es primero profesor de educación física. Todos los entrenadores personales son profesores de educación física. Y luego me entero que en Brasil, para ser técnico, para dar yoga, para dar pilates, para trabajar, en todo hay que ser primero profesor de educación física. Si no voy precio es decir, no hay entrenadores que no lo sean. No se concibe la posibilidad de que seas instructor o técnico sin ser profesor de educación física. Rubén Mañano, hablábamos de esto, y él, que estuvo mucho tiempo como técnico de Brasil, se quejaba de esto, de que solamente pueden acceder a ser técnicos los que sean profesores, porque faltaría la experiencia del deporte. Y le digo, Rubén, puede ser que así sea, pero en el fondo dignifica tanto nuestra profesión, que seas primero profesor de educación física y para estar a cargo de lo que sea, un grupito de karate de chicos de 15 años, de 12, tenga formación pedagógica y en psicología evolutiva universitaria. Lo dignifica. Aparte, en Brasil están amparados en otra cosa. No puede estar a cargo de un grupo formativo un profesional que no tenga, estatus universitario, que ya pasó por una universidad con psicología evolutiva y didáctica del desarrollo. Entonces, es el modelo que amo. Yo lucho por una educación física no solamente en la escuela, sino en todos los contextos. Para que esto así sea, tiene que modificarse la estructura curricular, no sé si me explico, y dejar de combatir lo que es el ejercicio fuera de la escuela. Entonces, todavía defiendo una educación física que tiene carácter, entendida como una disciplina biológico-pedagógica, no sociocrítico-pedagógica, y sí me parece que lo que en definitiva está ausente, no solamente de todas las casas de formación de la educación física, sino también de la fisioterapia, es el estudio del movimiento humano. O sea, todavía no tenemos ni la educación física ni la fisioterapia con el eje en el control motor, en el estudio del movimiento humano. Nadie estudia el movimiento humano en sí mismo. Por eso en todas las prácticas predominan tradiciones. Vamos con un ejemplo. Entrenamiento de la fuerza en el fútbol. ¿Cuáles son las dos tradiciones? La fisiología del ejercicio y el levantamiento olímpico. Pero nadie lo ve de otro modo. ¿Se entiende lo que es? Entrenamiento en la cancha. Viene la tradición de la fisiología del ejercicio, por lo tanto todo el mundo piensa en términos de milimol, pero nadie piensa en términos de la especificidad del control motor del movimiento. Ese es un bache que tenemos en nuestra formación tremenda, tremenda. Yo personalmente no acuerdo con esta línea sociocrítica, creo que no se debe excluir, pero lo que han hecho de excluir todo lo que no se encolumne atrás de eso, también me parece que es incorrecto. Está clarísimo y me parece, coincido en un 100%, ¿no? Con ese criterio, nosotros, el entrenador de fútbol debería tener en el profesorado de educación física una formación previa, es decir, ser profe de educación física o que directamente la carrera se oriente hacia el fútbol, pero con todo, digamos, los diseños curriculares que merece un profesor de educación física. ¿Pasa por ahí, Mario? Hacer el curso de técnico, claro, tener la tecnicatura y hacer el curso de técnico, pero ser profesor de educación física como es en Brasil. Vos fíjate que todos los técnicos de todos los deportes, escala clubes, escala seleccionados, son todos profesores de educación física. Claro. Y eso le da una mirada como Mourinho, como Bielsa.
Viste En que Brasil son todos profesores de educación física y eso los le da una programas, apertura y una mirada los programas fabulosa. de ADFA, o sea, los programas de ADFA, no piden ni siquiera que los técnicos tengan estudios secundarios, digamos, ¿viste? O sea, o estudios secundarios, pero no terciarios. Entonces, hoy por hoy, el riesgo, digamos, es muy, muy grande, que es lo que uno puede observar. Por eso también hay muchas posibilidades, porque seguramente quienes están haciendo el curso en calidad de idóneos, deberían tener en cuenta eso, que si no acomodan esto con una formación general, el futuro, digamos, no es promisorio, digamos, tiene va a haber muchas dificultades para poder proyectarse, si es que quiere hacer una carrera o también en la institución donde se está desarrollando las actividades, quiere seguir progresando, ¿no? A mí me parece, Marito, que hay dos grandes, me parece, tres caminos en lo que al futuro de la educación física en nuestro país le corresponde o le atañe. El primero es terminar definitivamente de circunscribirla y encerrarla en la escuela y nada más, claro. Es decir, profesor de educación física solo en la escuela y fuera de la escuela tener la suerte de que te agarre y que te agarre. Sería tan insensato como pensar médicos en los hospitales, pero fuera de los hospitales, centros de asistencia primaria, clínicas, que te agarre el instructor o técnico en medicina que se haya formado un año. El otro extremo, un engrandecimiento de educación física, claro, una apuesta fuerte a la elevación y el engrandecimiento de la educación física para que la educación física esté en todos lados, en los clubes, en los gimnasios, en la escuela, en los hospitales y en todos lados, claro. Son dos extremos. Estamos acá en ese estado, claro, en donde la gente ya ha cambiado la representación social sobre nosotros. No sabe si estamos en la escuela o cree que estamos en la escuela y animación de fiestas infantiles, pero fuera de la escuela, en manos de quién me pongo, un profesor, un personal trainer. Hace 2 años antes de salir a correr, estaba con una remerita, voy a la peluquería, aunque no parezca, todavía voy, y una señora que estaba esperando me dice, ¿usted es personal trainer? Y me dio, viste, una puñalada en el corazón. 10 años antes, 15, te hubieran dicho, ¿usted es profesor de educación física? Entonces está cambiando la representación social del profesor, en donde cada vez la sociedad nos va metiendo, nos va circunscribiendo al ámbito de la escuela y fuera de la escuela otro tipo de acreditaciones. Yo amo la educación física, Mario. Para mí la educación física es sinónimo de salvación en vida. Mi viejo fue profesor de educación física, luego cuando él fallece todos mis garantes éticos fueron los profesores de educación física, personas nobles, bellas, de transmisión de los mejores valores del mundo. Yo quiero seguir luchando por un engrandecimiento total de la educación física y que haya reconocimiento de educación física en todos lados, no solamente en la escuela. Por esto que digo, los instructores, los entrenadores personales, los técnicos me odian, los que hacen tecnicatura, pero amo y defiendo la educación física. ¿Por qué considera, o qué consideración te merece esto fuera del contexto de las preguntas, ¿no? La poca importancia que le han dado justamente a la actividad física y a la educación física en esta pandemia? O sea, tiene que ver con que nosotros en la Argentina no tenemos una política deportiva definida o hay alguna otra cuestión de fondo, porque me parece que en ningún momento se tuvo en cuenta a la actividad física y al deporte como justamente generadores de salud y de bienestar en las personas. Como que se lo relegó a un segundo plano, dándole mayor importancia, si bien obviamente sabemos los problemas digamos, de salud que acarrea el COVID, pero nosotros como profe, o yo particularmente, me he sentido bastante
bastante incómodo por el trato o por la poca importancia que se le ha dado a la actividad física. ¿Qué opinión te merece eso? Lo primero, Mario, es que seguimos sufriendo la falta de claridad en los mensajes por parte de los comunicadores de las decisiones. Y eso en un contexto de incertidumbre como el que estamos viviendo incrementa todas las dificultades, claro. Por lo tanto, ¿cuál ha sido, digamos, el mensaje mal dado? ¿O en qué no se dio un buen mensaje? En relación a la clara división entre lo que son las consideraciones epidemiológicas y las consideraciones relativas a condición física y sistema inmunológico. Entonces, fueron enunciados confusos. Hacer ejercicio no porque hace mal. No, hay que ver, a ver, ¿qué es lo que hace mal? Hace mal hacer ejercicio en un contexto donde haya riesgo epidemiológico. Pero la condición física refuerza el sistema inmunológico. Y ese no fue el mensaje que se dio con claridad. ¿Me explico? Entonces, ahí tenemos un gran problema. Uy, gracias, hermano. En donde se mezclaron, actualmente, inclusive en Córdoba, hasta se mezclan las indicaciones que van desde provincia y municipio, sin claridad. Unos dicen hay que correr con barbijo y los otros no, todo un lío bárbaro. Entonces, estamos en un momento en donde la población necesita absoluta claridad en los mensajes. Desde el punto de vista epidemiológico, creo que hay que hacerle caso a los médicos, claro, porque ellos manejan todo el detalle epidemiológico y hay que respetarlo. Desde el punto de vista de las relaciones entre actividad física y sistema inmune, hay que decir las cosas como son. Perder estado físico debilita el sistema inmunológico. Entonces, hay que buscar maneras de preservar la condición física como una herramienta de combate contra el COVID, sin entrar en el riesgo de contagio. Entonces, ahí es donde los mensajes fueron mal dados. Y necesitamos, básicamente, que el contexto epidemiológico, el mensaje, lo del médico, pero en cuanto a cómo entrenarse para reforzar el sistema inmunológico, lo tiene que dar un profesor de educación física. Sí, clarísimo, clarísimo. No sé si coincides con... Sí, sí, creo que seguimos sufriendo lo que yo consideré. Problemas de mensajes que no son claros. Mario, el tema de los entrenadores infantos juveniles y muchos profes cuando hablábamos de idóneos y con respecto a las cargas de trabajo, ¿no? Que es muy común en el fútbol infanto juvenil que no se dosifiquen bien los entrenamientos o no se tenga en cuenta las características evolutivas del niño, del joven, ¿no? ¿Qué criterio o qué aspectos crees vos fundamentales para trabajar en una institución para que esto no suceda y hacer mayor hincapié en optimizar obviamente el rendimiento a futuro, ¿no? Para cómo debería diagramarse o planificar las etapas evolutivas? Bien. Te pongo en un primer problema. Hagamos de cuenta, Mario, que vos querés organizar un congreso nacional sobre fisiología y entrenamiento infantil. Vas a tener el inconveniente de que no vas a encontrar más de 1 o 2 especialistas que puedan exponer. Es decir, está muy poco desarrollado, no hay grandes especialistas en lo que es fisiología del ejercicio y entrenamiento infantil. Hay muy pocos, y ahora no se me viene a la cabeza ninguno, ¿no? Con eso de decirte, no sé si me explico. Entonces, pasa a ser una laguna tremendamente importante. Desde ya, las particularidades de las etapas evolutivas del chico hay que estudiarlas a través de bibliografía en inglés, buscar material de otros lados, y a partir de ahí, sí, tener una planificación coherente. Me parece que en esa planificación coherente, las líneas de aprendizaje y control motor, claro, más que las lógicas lineales tradicionales de entrenamiento de las propiedades motoras básicas, es lo que tendría que darse prioridad. Me parece que necesitamos especialistas más que en mitocondrias o en placas óseas, especialistas en aprendizaje y control motor, para estar a cargo de precisamente las etapas formativas de los chicos.
Eso es lo que me parece que es lo que falta. Sí, Y en general, desde más cuerpos de conocimiento. desde el punto de vista de la estimulación, ¿no? Porque hay niños que llegan a los clubes hiperestimulados y creo que son los que generalmente, por una cuestión selectiva, a los que mayor importancia le dan y no alcanzan a comprender o a ver que puede haber potencial en niños que no tienen esa estimulación al momento de llegar a la institución. ¿Dónde pensamos que se podría hacer énfasis? Básicamente, me parece que, si puede llegar a servir esta idea, la estimulación del sistema nervioso y las facultades cognitivas, digamos, es sumamente importante iniciarla desde etapas tempranas de la vida. Las otras propiedades motoras básicas, cualquier especialista en propiedades motoras, en capacidades motoras, te dirá que desde la etapa infantil es importante empezar todo el proceso. O sea, prácticamente, excepto probablemente la resistencia, claro, no hay propiedad motora básica que no acredita ser estimulada, desarrollada desde etapas infanto-juveniles, sin sombra de duda. Son momentos importantísimos. Lo que sí me parece que hay que trascender esta lógica reduccionista genética en relación al talento deportivo, porque eso no ha dado resultado en ningún lado. La mayoría de los chicos que estaban como, de alguna manera, vaticinados a ser grandes deportistas porque de pronto sus dos padres eran altos, vemos que al final, a la postre, la cosa no prosperó. Claro, en Rusia, todos esos intentos de estudiar el tipo de fibra y la genética para meterte en este deporte y no en este, tampoco termina dando resultado. Creo que hay que pensar desde una lógica de la teoría de los sistemas dinámicos, la lógica multifactorial de la complejidad, sí generar una muy vasta y completa estimulación y desarrollo de todas las capacidades, inclusive las cognitivas de los chicos, pero sin atarse a la restricción de ese determinismo tanto genético como, digamos, de árbol genealógico, creyendo que la persona está destinada a servir para tal o cual deporte. Dejar que está sucediendo prácticamente por generación de condiciones faciliten finalmente la llegada al alto rendimiento de los chicos cuando ya sean grandes. Sí, también se observa a los talentos deportivos infantiles como que a futuro pueden ser, desde el punto de vista económico, ¿no? Para la salvación de una familia o la salvación de los padres. Y a veces eso, o el trayecto del niño no condice con lo que realmente debería ser la psicología evolutiva. ¿Cómo, Totalmente. porque ahí, bueno, yo estuve viendo algunas experiencias que se hicieron con respecto a que niños que se le aplicaban en los clubes un sistema estrictamente conductista, también ese comportamiento era el mismo comportamiento que después tenían en la escuela, o sea, no lograban sociabilizarse y obviamente que en su futuro deportivo, sobre todo los deportes de conjunto, no pudieron plasmar las expectativas que había justamente por esa conducta excesivamente egocéntrica. Sí, coincido subrayando contigo, subrayando lo que estás diciendo. Creo que Argentina, permanentemente sus exponentes se jactan de tener campeones sudamericanos, panamericanos y mundiales juveniles. Pero después de grande no pasa nada, claro. Sin embargo, el haber sacado un chico campeón panamericano a los 14 años, otro parece, viste, la chapa, el aspecto curricular más importante del entrenador. Y ahí me parece que está el problema. Nosotros tenemos que aspirar a no generar esa presión. Está muy bien que vayamos a competir en contiendas internacionales y por qué no ganarlas en etapas infantos juveniles, pero tenemos que apostar precisamente al proceso a mediano y largo plazo, que es lo que vemos que falla. Se pone como tanto entusiasmo, tanto ahínco en que sean
grandes campeones en etapas infantos juveniles que después nos quedamos sin deportistas cuando son mayores. Y ahí me parece que está un poquito el producto final del proceso, se ve ahí, cuando son mayores. Buenísimo, Mario. Acá otra cosa que se observa, sobre todo no sé, a nivel en las grandes ciudades como vos estás acostumbrado, bueno, al trabajo en clubes Córdoba y en otras partes del mundo y del país, que a veces cuando se selecciona el personal para trabajar, en este caso específicamente para el fútbol, pero no se tienen en cuenta aspectos, digamos, vinculados al currículum y formación de quienes están en las instituciones. ¿Puede atribuirse eso a alguna cuestión de falta de formación de los dirigentes deportivos o tiene que ver con la conveniencia, digamos, de un determinado cuerpo técnico que dice, bueno, que me acompañe fulanito que es amigo, o ¿qué opinión te merece eso? Porque algo que vemos que a veces las instituciones no crecen en algún aspecto a nivel deportivo porque tampoco, o los profes no tienen la debida formación y los dirigentes la capacidad de gestión. Bien. Lo que por los viajes en los últimos 7, 8 años he podido ver es que va creciendo el poder institucional por sobre el poder de los provisorios y coyunturales cuerpos técnicos. Lo que he podido observar en México, en varios lugares de España, es que las instituciones son las que predeterminan, estudian y predeterminan los modos, los protocolos. Ejemplo, ¿no? Digamos, ¿cómo se llama esto? De cuando te presentas a concurso, antecedentes, oposición, rendir para llegar a un cargo de, por ejemplo, profesor de los chicos juveniles. Las instituciones van determinando sus protocolos, van generando un poder que está por encima de los antojos coyunturales de cuerpos técnicos. Hace 15 años había cuerpos técnicos de 15 personas, de 12 personas. Claro, la institución tenía que recibir a 15 personas, colocar en viviendas a 15 personas. Hoy vemos que los cuerpos técnicos se van achicando cada vez más y la institución pone al servicio su estructura con sus profesionales para interactuar con el cuerpo técnico, que ya no puede proceder por antojo. ¿Se entiende la idea? Las instituciones, el Barça, por ejemplo, tiene departamento de preparación física y tiene especialista en rondó. Por lo tanto, como cuerpo técnico, tengo que interactuar con esa estructura preestablecida por la institución. Y muchos grandes clubes del mundo van cada vez fortaleciendo a sus profesionales institucionales que arman sus protocolos y determinan los filtros para que gente con competencia suficiente ingrese a interactuar con ellos como profesionales en el club. Entonces, esto la pleitesía a los antojos de entrenadores es algo que en el mundo se está viendo cada vez menos. Inclusive he sido testigo en México de clubes, Santos Laguna, en donde por más que el entrenador ha sido exitoso, si no interactúa con todo el profesionalismo que la institución le ofrece, se va para afuera. La institución no es de él, el equipo no es de él, no sé si me explico. Es una estructura con la cual tiene que interactuar. Entonces ahí me parece donde Argentina tiene que avanzar mucho más, de quitarle un poco ese estatus tan hegemónico y tan idolatrante del técnico para el concepto de refuerzo institucional. ¿Se entiende la idea? Más república, menos imperio. Esa sería la idea. La verdad que eso realmente es algo que ilustra, ¿no? Porque a nosotros también vamos viendo jóvenes talentos, uno lo ve, lo puede detectar en el profesorado de educación física, estudiantes que el primer día de clase vos decís, tiene buena madera, va a ser un gran profe, y después cómo se interesan y van haciendo su carrera, ¿no? Entonces, por ahí los otros días me preguntaban de México por qué
seguramente ellos tienen esa problemática. ¿Por qué algunos jóvenes no tienen acceso a esos lugares importantes? Y creo que lo manifestaste perfectamente, Mario. O sea, hoy está cambiando todo en función de tener por lo menos las instituciones de tener un mejor crecimiento, tienen en cuenta ese detalle, que los profesionales que estén a cargo del fútbol y otros deportes sean los más capacitados. O sea que el mensaje que generalmente uno le da a sus alumnos es que van a llegar por su capacidad y más en las épocas que vienen, ¿no? Totalmente, totalmente. En donde todo en gran parte va a depender de la capacidad del que transita el trayecto de permeabilizarse e integrar todos los saberes, sin ninguna duda. Hay una cuota de autorresponsabilidad que es insustituible. Por más que la institución te quiera dar todo, está la cuota individual para aprovechar eso que la institución te da. Es así, Mario. Hay un tema para ir terminando, Mario, el psicólogo del deporte, ¿cuál es tu opinión? Porque, ¿qué pasa? Hoy pareciera que para ser psicólogo del deporte tenés que estar especializado en deporte, y yo he podido notar a través de trabajos sociales en la municipalidad, o sea, gente que tiene mucha empatía por las problemáticas sociales de adicciones, de pobreza, culturales, y por ahí no tan vinculado al deporte, pero en mi criterio pueden en un club deportivo, a veces justamente por esa formación, pueden tener acceso a otro tipo de información que a veces el psicólogo del deporte, si no transita por esos lugares, no puede visualizarla. ¿Puede haber algo de eso? Lo que yo veo, Mario, es que, a ver, nosotros como profesores dedicados a la preparación física en clubes, trabajamos en un nivel de exposición tal que toda la vida somos juzgados, observados, y todo el mundo sabe cómo trabajamos y puede calificar la calidad del trabajo porque está expuesta, porque la ve. Por eso, digamos, todos sabemos cuando los profesores son mejores o peores. Y podemos calificar a un profesor como un gran profesor y poner las manos en el fuego acerca de cómo trabajo, porque todo su trabajo ha estado permanentemente expuesto. La psicología deportiva, que la respeto al 100%, tiene todavía este aspecto por lo temprana que es, probablemente por lo jovencita que es, que de pronto no podés observar, calificar y opinar sobre el trabajo del psicólogo, porque muchas veces el trabajo del psicólogo no está expuesto, lo hace en consultorio. Y sabemos muy bien que las intervenciones psicológicas pueden llevarte a mejorar en todo, pero también te pueden sepultar, ¿no? Pueden tener un efecto lapidario sobre el equipo o un efecto realmente positivo. ¿Qué es lo que no tenemos? Herramientas para saber cuál podría llegar a ser el efecto dadas las intervenciones del psicólogo como tal. Porque no está expuesto su trabajo como está expuesto el nuestro. Entonces ahí es donde me parece que tenemos algunas dificultades. Me parece que la inclusión del psicólogo deportivo tiene que ser hecho cuidadosamente, con mucho estudio de los antecedentes, del modo de trabajo, no traerlo simplemente porque es psicólogo deportivo, sino saber cómo trabaja y cuáles pueden ser las consecuencias con respecto a eso. Y lo otro es que, claro, escuchándolo mucho a Franz Bosch, en entrevistas él dice, en lo nuestro, estudiar, estudiar y estudiar. Él dice, me es más fácil interactuar con fisioterapeutas porque vienen de una tradición mayor de estudio que con profesores de educación física que estudia menos. Era lo que dice. Entonces me parece que estudiar hace que puedas ver la realidad de un punto de vista diferente, te provee herramientas para poder pensar por vos mismo, y necesitamos mucha más gente estudiosa en la educación física. Y que no tema ser calificada como teórica por ser estudiosa. Exacto. Bueno, Morito, la verdad Bueno, que man.
Muchísimas gracias y creo que esto a nosotros también nos da una cuota de optimismo o de mucho optimismo porque creo que estamos transitando en el mismo camino. O sea, nosotros, como te decía, cuando arrancamos en el ISEF este año, la idea fue transformar la educación física en todos los aspectos. Consideramos de que que teníamos un montón de falencias, un montón de cosas que mejorar, y una de las cosas en la cual más énfasis queremos hacer es en la empatía con los alumnos, que también es lo que se produce en las instituciones. O sea, cuando la persona es un número o simplemente el apellido sin saber el nombre de pila, como se dice, es muy difícil lograr esto. Y bueno, eso es lo que nos hemos propuesto, o sea, tratar de tener esa empatía para también el nivel de diálogo sea mucho más franco, más sincero, así como el que hemos tenido ahora. Y como hemos tenido ahora. Te mando un cariño, Leo Godoy. ¿Qué jugador? Hoy entrenamos a la mañana por Zoom con el plantel, ese oriundo de Concordia. Mario, muchas gracias. Bueno, Un abrazo. muchas gracias. Siempre. Sabés que cuentas conmigo siempre. Bueno. Un abrazo.